En robótica educativa, lo importante no es solo mover motores o encender luces, sino saber cuándo y por qué hacerlo. Esta capacidad de tomar decisiones la da la lógica de control, un conjunto de instrucciones que conecta lo que el sistema percibe con lo que debe hacer. En esta lección pudiste aprender a usar la estructura if-else que permite que un sistema robótico actúe según las condiciones del entorno. La lógica de control es el cerebro invisible del sistema. No se trata de cables ni sensores sueltos, se trata de una lógica de decisión que los hace trabajar juntos. Por ejemplo, si hay luz, apago el LED, si no la hay, lo enciendo. Si hay movimiento, activo la lámpara, si no lo hay, no la activo. Estos razonamientos se transforman en instrucciones escritas que el sistema puede seguir. Enseñar lógica de control es enseñar a pensar como técnicos, anticipar consecuencias, modelar comportamientos y tomar decisiones desde criterios concretos. No es solo escribir código, es formar pensamiento técnico y profesional. Para ilustrar estos conceptos es útil recurrir a ejemplos cotidianos. Imaginemos un semáforo, un termostato o una puerta automática. Todos dependen de reglas lógicas que determinan su comportamiento frente a diferentes situaciones. Al descomponer estos sistemas en pasos lógicos, las y los estudiantes pueden comprender cómo pequeñas decisiones encadenadas generan respuestas complejas y sobre todo predecibles. Al practicar con problemas sencillos, se desarrolla la habilidad de pensar en términos de condiciones y consecuencias. Este entrenamiento sienta las bases para entrar al mundo de la programación y el control automático, donde las reglas como si sucede esto, haz aquello, se convierten en una estructura fundamental. La estructura if-else permite evaluar una condición y actuar en consecuencia. En el lenguaje natural sería, si pasa esto, hago esto, si no, hago otra cosa. Así el sistema puede decidir automáticamente qué hacer según lo que detecte. El razonamiento detrás de estas estructuras es fundamental. Permite que un sistema adopte distintos caminos de acción dependiendo de los datos que recibe. Así como la vida diaria decidimos qué ponernos según el clima, en programación las máquinas deciden su comportamiento con base a la información que perciben a través de sensores o entradas digitales. Al plantear ejercicios donde se varían las condiciones, las y los estudiantes aprenden y descubren el poder de anticipar y controlar respuestas automáticas, estableciendo una lógica que será central en proyectos más avanzados. Este código dice, si el botón conectado al pin 2 está presionado, enciende el LED en el pin 13. Si no lo está, se apaga. Así funciona un sistema con toma de decisiones binaria. Hace A o B según una condición. A medida que se avanza, es común encontrar variaciones de este esquema, donde no solo intervienen dos posibles acciones, sino varias según diferentes condiciones. Esto se logra con estructuras if y else, permitiendo mayor flexibilidad y adaptando el comportamiento de sistemas a un rango más amplio de escenarios. Un ejemplo frecuente consiste en controlar la velocidad de un ventilador o la intensidad de una luz, dependiendo del valor leído por un sensor, creando respuestas graduadas en lugar de simplemente encender o apagar. Esta lógica es la base de muchas automatizaciones cotidianas y resulta imprescindible para entender cómo interactúan los componentes en proyectos como los que se explorarán a continuación. En este ejemplo, queremos que el LED se encienda cuando el ambiente esté oscuro. Usamos para eso un sensor de luz, una resistencia fija y un LED. Arduino lee el valor analógico con Analog Read y lo compara con un umbral predefinido. Si el valor es menor de 300, que es el umbral que nosotros definimos, el ambiente está oscuro y el LED se enciende. Si no, el LED se apaga.
Además de este ejemplo sencillo, es posible probar con pequeñas modificaciones para enriquecer el aprendizaje. Por ejemplo, podríamos modificar el umbral, añadir un segundo umbral para que la luz no solo se encienda o apague, sino que varíe su intensidad en función de cuán oscuro está el ambiente, o incluso varios LED para indicar diferentes niveles de luminosidad. Estas variantes permiten comprender cómo las decisiones múltiples y la lectura analógica contribuyen a lograr respuestas más ajustadas a las condiciones del entorno. Un sensor de luz como una fotorresistencia, es como una fotorresistencia, funciona variando su resistencia eléctrica según la intensidad de la luz que recibe. En un circuito divisor de tensión con Arduino, esta variación de resistencia se traduce en cambios en el voltaje, que luego Arduino puede leer como una señal analógica. El sensor de luz es un componente semiconductor cuya resistencia disminuye cuando la luz incide sobre él. En la oscuridad su resistencia puede ser muy alta, mientras que bajo la luz brillante puede ser mucho más baja. Para que Arduino pueda leer esta variación de resistencia se utiliza un divisor de tensión. Este circuito simple consta de dos resistencias en serie, una de valor fijo y el sensor LDR, que es el sensor de luz. El voltaje de salida del divisor entre las dos resistencias varía según la resistencia del sensor de luz, que a su vez depende de la luz. Vamos a ver ahora otro ejemplo que trabajamos en la lección, que es el del sensor PIR con un LED. Este ejemplo es detectar el movimiento con un sensor PIR. Si detecta movimiento se enciende un LED y si no el LED permanece apagado. El PIR tiene una salida digital que se pone hide si detecta movimiento. Este ejemplo simula una alarma o un sistema de iluminación automática. Para armar el circuito basta con conectar la salida del sensor PIR a uno de los pines digitales de Arduino y el LED a otro pin junto con una resistencia adecuada. En el código se utiliza la función digital read para comprobar el estado de la señal proveniente del PIR. Cuando se detecta movimiento, el programa envía un nivel alto al pin del LED y se enciende de inmediato. Si no hay presencia, el pin se mantiene bajo y el LED permanece apagado. Este tipo de sistemas es perfecto para automatizar tareas cotidianas como iluminar pasillos cuando alguien pasa o activar una alarma discreta ante la detención de movimiento inesperado. El sensor PIR detecta cambios en la radiación infrarroja que emiten los cuerpos en movimiento, como una persona caminando. Tiene una salida digital que se mantiene en estado low cuando no hay movimiento y pasa a hide cuando, durante unos segundos cuando detecta la presencia de alguien. Arduino lee esta señal desde el pin de salida del PIR con digital read. En resumen, si no hay movimiento, salida low, LED apagado. Si hay movimiento, salida hide, LED encendido. Hasta aquí la escritura básica responde siempre igual. Si hay movimiento se enciende el LED, si no permanece apagado. Pero para que el sistema gane flexibilidad y se adapte a diferentes escenarios, es fundamental incorporar lógica condicional usando más estructuras como if y else en el código. Esto permite, de alguna forma, agregar más condiciones y responder ante situaciones particulares, por ejemplo, encender un LED solo en determinados horarios o activar distintos dispositivos según sea la cantidad de movimiento detectada. Con estas herramientas la automatización deja de ser rígida y se convierte en una solución dinámica adaptada a las necesidades de cada espacio y momento. A continuación vamos a ver los ejemplos que trabajamos durante la lección 9. En esta oportunidad vemos un sensor de luz conectado al pin analógico 0 y un LED conectado al pin digital 13.
Cuando iniciamos la simulación, vemos que cuando no hay luz, el LED se enciende, o sea, cuando el sensor de luz no detecta luz, luminosidad, el LED se enciende, y cuando la detecta, el LED se apaga. Si examinamos el código, para este código, bueno, declaramos dos constantes, eh, constante int sensor luz igual a 0. Lo que dice es que A0 es el pin del sensor de luz. Constante int LED igual 13, que 13 es el pin del LED. Después la variable int valor luz igual a 0. Esta variable es para almacenar el valor leído por el sensor. En VoiceTube decimos que el pin mode LED va a ser una salida, output, o sea, lo configuramos el pin del LED como una salida, serial begin 9600. Habilita el monitor serie para ver los valores. El monitor serie lo encontramos aquí abajo, en la parte inferior de Tinkercad. En Boilot decimos que valor luz igual analog read, o sea, sensor de luz, lee el valor analógico del sensor, serial print, valor luz, imprime el valor en el monitor serial, if valor luz menor que 300, que el umbral que pusimos nosotros. Si el valor es menor que 300, está oscuro. Digital write, el LED se va a encender, enciende el LED. Si no, digital write, el LED va a estar apagado. Y bueno, también ponemos un delay de 500, una espera de 5 segundos antes de repetir. Nosotros lo que podemos hacer es, bueno, variar el valor de 300, poner otro valor, podemos poner, en este caso vamos a parar la simulación, ponemos 800. Y cuando realizo la simulación, voy a ver, vamos a abrir el código nuevamente. Bueno, ahí va a estar encendido porque está por debajo de 800. Voy viendo cómo el monitor serial me va marcando los valores. Ahí lo tengo en 755 y está prendido. Cuando supero los 800, se apaga el LED. Vamos a volver al valor original de la lección. Así ya queda guardado. Vamos al segundo ejemplo. En este ejemplo teníamos un sensor PIR conectado al pin digital 2 y un LED conectado al pin digital 13. Cuando realizamos la simulación, vemos que vamos a ponerlo en un lugar donde se pueda ver bien. Realizamos la simulación, vemos que el LED se va a encender si detecta movimiento. Cuando salimos del rango, el LED se apaga. Cuando entramos al rango donde el sensor puede medir, el LED se enciende. Si nos quedamos quietos dentro de ese umbral de medición, de ese rango de medición, vemos que el LED se apaga, pero si nos movemos, el LED se enciende. Vemos el código y en el código también declaramos dos constantes, que el pin digital 2 es donde estará conectado el sensor PIR y que el pin digital 13 es donde estará conectado el LED. También declaramos una variable que es la que almacena el estado del sensor. En el VoiceTube
ponemos pin mode, sensor peer, va a ser una entrada, input, o sea, configuramos el sensor como una entrada. Pin mode LED output, configuramos el LED como una salida. En el void loop decimos estado de movimiento igual digital read. Lee el estado del sensor. Si el estado del movimiento es hide, digital write LED hide. Significa que enciende el LED si hay movimiento. Si no, digital write LED low. Apaga el LED si no hay movimiento. Del I200 es la pausa que le ponemos para evitar rebotes o falsas detenciones.